Reportaje especial sobre rituales reales de Halloween alrededor del mundo, desde México hasta Japón. Exploramos ceremonias que buscan contactar con los muertos, pedir protección o abrir portales, pero que pueden tener consecuencias peligrosas. Bienvenidos a Espíritus del Tiempo, donde los fantasmas cuentan sus historias. Halloween en el mundo. Cada 31 de octubre, mientras las calles se llenan de disfraces y dulces, ocurre un fenómeno que va más allá de la celebración. Halloween se convierte en una noche donde lo cotidiano y lo invisible parecen tocarse, donde la frontera que nos separa de lo desconocido se vuelve frágil y permeable. Es una noche de fiesta, sí, pero también es una noche de poder. Mientras miles celebran con alegría, otros, movidos por la curiosidad o el anhelo, deciden dar un paso más allá y realizar rituales que, según expertos, pueden abrir puertas. Pero no siempre se cierran. Bienvenidos a esta investigación especial sobre la noche en que el velo se abre. Desde una perspectiva parapsicológica, Halloween o la víspera de Todos los Santos no es una fecha cualquiera. Históricamente, se considera un momento en el que el velo, que separa el mundo de los vivos del de los muertos, se adelgaza de forma natural. Esta proximidad incrementa drásticamente la sensibilidad espiritual de muchas personas y con ella la probabilidad de experimentar fenómenos inexplicables. Hablamos de psicofonías, esas voces que se cuelan en grabaciones sin una fuente aparente, apariciones fugaces captadas por el rabillo del ojo, sueños lúcidos que se sienten más reales que la propia vigilia, y la inquietante sensación de presencias residuales, ecos de energía atrapados en un lugar. Pero, ¿qué sucede cuando no solo esperamos pasivamente, sino que intentamos activamente establecer contacto? Hemos consultado a un parapsicólogo con décadas de experiencia en el campo. Él nos explica: no todos los rituales son intrínsecamente peligrosos. Muchos son actos simbólicos, de recuerdo o de protección. El problema real, el verdadero riesgo, aparece cuando una persona, sin el conocimiento ni la preparación adecuados, intenta invocar. Llamar a una energía, a un espíritu, es relativamente fácil en una noche como esta. La verdadera dificultad, y donde reside el peligro, es no saber cómo despedirlo, cómo cerrar correctamente el canal que se ha abierto. Uno de los rituales caseros más extendidos y peligrosos es el conocido como el espejo a oscuras. Su aparente sencillez lo hace muy popular entre los más jóvenes y curiosos. Las instrucciones son simples. Exactamente a la medianoche del 31 de octubre, en una habitación completamente a oscuras, se coloca una única vela encendida frente a un espejo. La persona se sienta frente a él y pronuncia repetidamente el nombre del ser querido fallecido con el que desea contactar. Se busca un reflejo, una señal, una conexión. Sin embargo, los expertos son tajantes. El parapsicólogo nos advierte: es extremadamente arriesgado. En el mundo esotérico, un espejo consagrado por un ritual, aunque sea improvisado, no es solo un objeto. Funciona como un portal, una ventana interdimensional. Y el problema es que este portal no es selectivo, no tiene un filtro. Aunque tú llames a tu abuela, cualquier otra entidad que esté cerca y tenga la fuerza suficiente puede responder a esa llamada. Puedes atraer a aquello que no has llamado y que puede no tener buenas intenciones. Si a pesar de las advertencias, alguien decide realizar este ritual, los expertos insisten en una serie de precauciones mínimas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hacerlo solo. La presencia de otra persona puede actuar como un ancla a la realidad. Si se llega a ver una figura reflejada, no se debe hablar con ella, pues eso fortalece la conexión. Y lo más importante,
Si se percibe un movimiento extraño, una distorsión en el reflejo o una presencia hostil, hay que romper la conexión de inmediato, apagando la vela y encendiendo las luces. Y un aviso crucial: nunca, jamás se debe romper el espejo. Hacerlo no cierra el portal, sino que lo fractura, liberando de forma incontrolada cualquier cosa que haya cruzado. Pero ¿qué pasa cuando el ritual sale mal? Hemos conseguido el testimonio de una persona que vivió esta experiencia en carne propia. Por su seguridad y privacidad, mantendremos su identidad en el anonimato. Fue hace 2 años. Había perdido a mi hermano y lo extrañaba mucho. Alguien me habló del ritual del espejo y en mi desesperación decidí probarlo. Hice todo como decían. Estuve un rato llamando su nombre, mirando fijamente mi reflejo con la vela. Al principio no pasó nada, pero de repente la cara que me miraba desde el espejo ya no era la mía. Vi algo más, detrás de mi hombro. No era mi hermano, no era la persona que yo buscaba. Era una figura oscura, indefinida, pero pude ver su rostro y me sonrió. Fue una sonrisa que me heló la sangre. Apagué la vela de un soplido, presa del pánico. La figura desapareció. Pero desde entonces, las cosas no han vuelto a ser iguales. Siento que me observan, sobre todo de noche. Escucho ruidos en casa, las cosas se mueven. Siento que algo se quedó conmigo esa noche. El testimonio que acabamos de escuchar ilustra las posibles consecuencias de un ritual que no se cierra correctamente. Los parapsicólogos clasifican estos fenómenos como infestaciones o adherencias energéticas. Estas pueden manifestarse de múltiples formas, desde la presencia de lo que llaman parásitos energéticos, entidades de bajo nivel que se alimentan de nuestra energía vital, causando fatiga crónica, apatía y pesadumbre, hasta la aparición de sombras errantes, siluetas oscuras que se mueven por la periferia de nuestra visión. Otros síntomas comunes incluyen sueños repetitivos y angustiantes, descensos bruscos e inexplicables de temperatura en zonas concretas de la casa, y los clásicos golpeteos o susurros de origen desconocido. Pero el del espejo no es el único ritual que se practica. Otro, de apariencia más inocente, es el de la puerta abierta. La tradición dice que para honrar y recibir la visita de los seres queridos que ya no están, se debe dejar la puerta principal de la casa entreabierta durante la primera hora de la madrugada de las 12 a la 1 de la noche del 1 de noviembre. Un gesto de bienvenida al más allá. Nuevamente, la intención es buena, pero el método es ingenuo y peligroso, explica nuestro experto. Al abrir físicamente una puerta con la intención de recibir espíritus, estás creando un umbral simbólico. El problema es que por esa puerta no solo pueden entrar los familiares que esperas. Otras entidades, a menudo errantes o traviesas, se aprovechan de estas invitaciones abiertas para colarse en un hogar. Para este ritual, también existen advertencias. Se debe tener siempre una vela blanca de protección encendida cerca de la entrada y esparcir un círculo de sal en el umbral de la puerta. Y la regla más importante, jamás quedarse dormido mientras la puerta está abierta. Se debe permanecer vigilante hasta cerrarla exactamente a la 1. Aún así, los riesgos persisten. En los archivos de un grupo de investigación paranormal, encontramos un caso documentado en el que una familia realizó este ritual. La testigo, en una recreación de su declaración, cuenta: estábamos en el salón, en silencio. De repente, escuché pasos lentos en el pasillo que venía de la entrada. Pensé que era mi abuelo, que había fallecido hacía poco. Me asomé esperando verlo, sentirlo, pero la sombra que se proyectó en la pared era demasiado alta, desproporcionada. No era humana. Un frío terrible recorrió la habitación y nuestro perro empezó a gruñir hacia la puerta.
cerramos de golpe, aterrorizados. Las señales de una presencia no humana o no deseada en casa, tras un ritual de este tipo, suelen ser sutiles al principio. Un olor extraño y persistente, como a tierra húmeda o a flores marchitas. El comportamiento anómalo de las mascotas, que se muestran inquietas, ladran o bufan a puntos vacíos. El leve pero inexplicable movimiento de objetos y, lo más inquietante, susurros que parecen venir de ninguna parte. Abrir una puerta es fácil. Saber quién o qué ha entrado por ella no siempre lo es. Finalmente, existe un tercer ritual, un supuesto juego de adivinación que circula en foros de internet y redes sociales, el juego de las 3 velas. Quien lo realiza busca respuestas a preguntas importantes, pero lo que obtiene no siempre es la verdad. El ritual se lleva a cabo en una habitación cerrada y a oscuras, con 3 velas dispuestas en línea, una a la izquierda, una a la derecha y una en el centro. La persona formula una pregunta en voz alta. Las llamas, supuestamente, responden. Si la llama de la vela izquierda se agita o crece, la respuesta es no. Si lo hace la de la derecha, la respuesta es sí. Pero si es la llama central la que se mueve, crepita o vibra intensamente, significa que una entidad ha tomado el control del ritual para hablar directamente. Y como nos dice el parapsicólogo, cuando la llama central vibra, ya no está solo en esa habitación. Los peligros de este juego van más allá de un simple susto. Puede provocar la activación de energías latentes en el lugar, despertar presencias que estaban dormidas. Es común atraer a entidades burlonas o mentirosas que disfrutan dando respuestas falsas para generar caos y angustia. También puede ocurrir un fenómeno de impregnación psíquica, donde la energía negativa de la entidad se adhiere a la persona, provocando pesadillas persistentes y una sensación constante de malestar. Nadie pregunta a la oscuridad esperando recibir una mentira, pero la oscuridad no tiene ninguna obligación de decir la verdad. Esta noche de Halloween, la línea entre nuestro mundo y lo desconocido es más fina que nunca. Los rituales existen, las puertas se pueden abrir, pero las consecuencias, como hemos visto, también son reales. No todo lo que se invoca es un amigo, y no toda curiosidad lleva a un buen lugar. La mayor protección es el respeto y la prudencia. Celebremos la magia de la noche, pero recordemos que hay umbrales que es mejor no cruzar. Cuídate mucho y ten una noche segura. En los tranquilos suburbios de Estados Unidos, donde las hojas caen y las familias se preparan para celebrar, existe un ritual clandestino que se murmura en las sombras, una tradición que se aparta de las sonrisas talladas en las calabazas naranjas. Lo llaman el juego de la calabaza negra. No busques este juego en libros de historia ni en leyendas antiguas. Es un invento moderno, una creación de la era de Internet, nacido en foros oscuros y compartido a través de susurros digitales. Y quizás, precisamente por eso, es mucho más peligroso. La premisa es inquietantemente simple. En lugar de tallar una cara sonriente o aterradora en tu calabaza, la dejas sin rostro, lisa, anónima. Luego la pintas completamente de negro mate, un vacío oscuro que absorbe la luz. Esta no es una decoración de Halloween, es una invitación, un faro en la noche. La noche elegida, generalmente la víspera de Halloween, colocas la calabaza negra en el umbral de tu puerta. Dentro, en lugar de una vela común, enciendes una sola llama, pequeña y parpadeante. La leyenda urbana, el creepypasta, dice que esta calabaza no está diseñada para ahuyentar a los malos espíritus, sino para atraer a uno muy específico, un guardián silencioso, una entidad que, según se cuenta, protegerá tu hogar durante el año venidero a cambio de este singular reconocimiento. El juego comienza en la quietud.
te sientas dentro de tu casa, en silencio, observando la llama a través de la puerta o una ventana. Si la llama de la vela arde alta y firme, se dice que el guardián ha aceptado tu ofrenda. Ha llegado, ha visto tu señal y ahora tu casa está bajo su protección. Puedes apagar la vela y dar el ritual por concluido. Pero, ¿qué pasa si la llama vacila? ¿Qué pasa si comienza a menguar, a bailar frenéticamente como si una ráfaga de viento invisible la estuviera azotando? Aquí es donde el juego se vuelve aterrador. La tradición susurrada advierte que si la llama se debilita o se apaga, no es el guardián quien ha respondido a tu llamada. Algo más ha visto tu faro en la oscuridad. Algo que fue atraído por el vacío de esa calabaza sin rostro y que no tiene intenciones de protegerte. Has abierto una puerta, pero no sabes quién o qué está a punto de cruzarla. Hemos hablado con expertos en folclore y parapsicólogos sobre este tipo de rituales modernos. Uno de ellos, el doctor Alistair Finch, que ha estudiado la evolución de las leyendas urbanas, nos dio una perspectiva escalofriante. Nos dijo, los rituales antiguos, por más extraños que parezcan, solían tener reglas, protecciones, círculos de sal, palabras sagradas, gestos específicos. Eran sistemas desarrollados durante generaciones para mantener el control. Estos nuevos rituales de Internet son como marcar un número de teléfono al azar en la oscuridad y pedir que alguien conteste. No tienes idea de quién está al otro lado de la línea. Es una imprudencia espiritual. Según él, crear un símbolo de vacío, como una calabaza sin rostro y pintada de negro, es particularmente arriesgado. En muchas tradiciones esotéricas, explica, la naturaleza aborrece el vacío. Cuando creas un recipiente simbólico tan potente y lo dejas en blanco, cualquier cosa puede decidir llenarlo. Estás enviando una invitación abierta al cosmos, y no todas las entidades que vagan por él son benévolas. Quienes afirman haber jugado y fracasado, aquellos cuya llama se debilitó, describen una serie de fenómenos perturbadores que siguen al ritual. No son ataques violentos ni apariciones espectaculares, son cosas sutiles, diseñadas para erosionar tu cordura. La primera señal suele ser auditiva. El sonido de pisadas lentas y pesadas en el porche o el jardín, justo afuera de la puerta donde estaba la calabaza. Pero cuando miras, no hay nadie. Las hojas del suelo están quietas, no hay huellas, solo el silencio y la sensación de que acabas de perder de vista a alguien. Luego viene la señal visual, quizás la más icónica del fracaso en este juego. Miras hacia la calabaza negra, que ahora parece más oscura que antes, casi como un agujero en la realidad. Y por un instante, detrás de ella, percibes una sombra. No es una sombra proyectada por la luz de la calle, es una sombra propia, alta y delgada. Una silueta humanoide que se yergue justo detrás de la calabaza, como si estuviera examinándola antes de mirar hacia tu casa. Dura solo un segundo, pero la imagen se graba a fuego en tu mente. La tercera señal es la más íntima y personal, el frío. Un frío antinatural que no proviene de una ventana abierta. Lo sientes en el cristal de las ventanas. Te acercas y ves que el vidrio está empañado, pero no por dentro, como ocurriría en una noche fría. Está empañado desde afuera, como si alguien o algo estuviera muy cerca del cristal, respirando lentamente, dejando su vaho helado como prueba de su presencia. A veces, los relatos más aterradores incluyen la aparición de una marca en ese vaho, como si un dedo hubiera trazado una línea o un símbolo desconocido antes de desvanecerse. Estas señales no son el final, son el comienzo, son la confirmación de que la entidad que ha respondido no es un guardián, es un observador, un intruso que ahora te ha marcado. Los relatos hablan de meses de mala suerte, de sombras en el rabillo del ojo, de objetos que se mueven solos, de susurros que parecen venir de las paredes.
El juego no termina cuando apagas la vela. Si fallas, el juego apenas ha comenzado. Y ahora, tú eres el tablero. La calabaza, tradicionalmente, es un símbolo de cosecha, de abundancia, una linterna para guiar a los espíritus buenos y ahuyentar a los malos. Es un objeto de luz y de vida. Al despojarla de su rostro, de su identidad, y al cubrirla en la negrura total, se invierte su propósito. Se convierte en un faro, sí, pero no para los perdidos, sino para lo que acecha deliberadamente en la oscuridad. Entonces, si esta temporada ves a tu vecino pintando una calabaza de negro, quizás no esté simplemente probando una nueva estética gótica para su decoración. Quizás esté a punto de jugar un juego muy peligroso. Un juego sin reglas claras, sin protecciones y sin ganadores. Porque en el juego de la calabaza negra, la única certeza es que cuando invitas a la oscuridad a tu puerta, tarde o temprano, decidirá entrar. La calabaza es un símbolo, una tradición que conectamos con la alegría y el misterio del otoño. Pero la oscuridad también es un símbolo. Y tiene sus propias tradiciones, sus propias reglas y sus propios juegos. Y no siempre juega limpio. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras de una leyenda moderna. Si te gustan estas historias, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a jugar? En México, la línea que separa el mundo de los vivos y el de los muertos no es una barrera, sino un puente que se honra, se celebra y sobre todo se respeta. Cada año las familias se preparan con alegría para recibir a sus seres queridos que han partido, llenando sus hogares con el aroma del copal, el sabor de sus platillos favoritos y el color vibrante de la flor de cempasúchil. Pero más allá de la celebración que todos conocemos, detrás de la música y las ofrendas, existe un ritual ancestral, una práctica menos conocida pero profundamente poderosa. Un ritual que no solo invita, sino que abre verdaderamente la puerta entre los dos mundos. Hoy hablaremos de la puerta de Cempasúchil. Según las tradiciones más arraigadas en las zonas rurales de México, la preparación del altar es solo el comienzo. El verdadero llamado se hace trazando un sendero, una senda luminosa de pétalos de cempasúchil que va desde la entrada principal del hogar hasta el pie mismo de la ofrenda. Se cree que el color y el aroma de esta flor sagrada actúan como una guía, una brújula espiritual para que las almas de nuestros difuntos no se pierdan en su largo viaje de regreso a casa. Es un camino de bienvenida, un faro en la noche del más allá que les dice, estamos aquí, los esperamos con amor. Este sendero no es solo decoración, es un acto de fe, una invitación directa y personal a cruzar el umbral. Este ritual es, en esencia, un acto de invitación, un llamado al reencuentro. Sin embargo, como toda práctica espiritual que involucra abrir portales, no garantiza quién o qué responde a ese llamado. Es un acto de confianza, pero también de vulnerabilidad. El sendero de Cempasúchil es un faro para nuestros seres queridos, pero su luz puede ser vista por otras presencias que vagan en la oscuridad, entidades que no son parte de nuestra familia y que podrían no tener buenas intenciones. Por eso, este ritual se acompaña de advertencias muy serias, precauciones que han pasado de generación en generación para proteger el hogar y a quienes lo habitan. La puerta se abre, sí, pero debe ser vigilada con el máximo respeto y cuidado. La primera y más importante advertencia es nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar pétalos de cempasúchil fuera del hogar, esparcidos más allá del umbral de la puerta. El camino debe comenzar exactamente en la entrada y terminar en el altar, sin interrupciones ni desvíos. Dejar pétalos afuera es como dejar la puerta abierta de par en par.
una invitación indiscriminada a cualquier espíritu errante que pase cerca. Se dice que esto puede atraer a almas perdidas, entidades que buscan un lugar donde anclarse o, peor aún, que simplemente buscan causar desorden y miedo. El sendero es un mapa exclusivo para nuestros ancestros. Extenderlo más allá de nuestros límites es un riesgo que ninguna familia está dispuesta a correr. La protección del hogar es primordial. La segunda regla es crucial. Las velas que iluminan el camino y el altar no deben apagarse. Cada flama es un punto de luz que guía y protege. Desde el momento en que se encienden, usualmente al atardecer del 1 de noviembre, deben permanecer ardiendo hasta el amanecer del día 3, cuando se cree que nuestros difuntos emprenden el viaje de regreso. Si una vela se apaga, especialmente alguna de las que marcan el sendero, la tradición lo interpreta como una señal de alerta. Puede significar que una presencia ajena, una energía no invitada, ha interrumpido el trayecto de nuestro ser querido. Es como si alguien hubiera cortado el camino, desviando o bloqueando el paso del alma a la que esperamos. En ese momento, es vital volver a encenderla de inmediato y reforzar la intención del ritual con una oración. La tercera advertencia tiene que ver con los materiales. En el camino de pétalos no se debe colocar ningún objeto metálico, ni monedas, ni llaves, ni ninguna figura de metal. La tradición esotérica sostiene que los metales, especialmente el hierro, actúan como conductores, o en otros casos, como barreras energéticas que pueden distorsionar o corromper la naturaleza espiritual del sendero. Se cree que pueden confundir a las almas o incluso atraer a entidades de baja vibración que se sienten atraídas por la energía fría y densa del metal. El camino debe ser puramente orgánico, pétalos, luz de velas y quizá algunas semillas o frutos, pero nunca algo que pueda interferir con el delicado tejido energético que se está creando. El metal, en este contexto, es un contaminante espiritual. Estas no son simples supersticiones, son el eco de experiencias vividas, de historias contadas en voz baja alrededor del fuego, como la de doña Elvira en un pequeño pueblo de Oaxaca. Ella cuenta que un año, por descuido, la vela que había colocado justo en la entrada de su casa se apagó sola, sin corriente de aire que la molestara. No le dio importancia en el momento y se fue a dormir. Esa noche la despertaron ruidos en la sala. Eran pasos lentos y pesados, arrastrándose sobre el suelo de tierra. Pensó que era su esposo, que había regresado tarde, pero al asomarse no vio a nadie. Lo más inquietante, cuenta ella, es que los pasos sonaban como si alguien estuviera caminando por el sendero de Cempasúchil, pero en dirección contraria. No eran los pasos de alguien que llegaba, sino los de una presencia que ya estaba dentro y ahora deambulaba por su casa. Desde entonces, nunca más ha permitido que una sola vela se apague. En México, honrar a nuestros muertos es mucho más que un recuerdo. Es un acto vivo, una ceremonia que abre la puerta entre los mundos para abrazar, aunque sea por una noche, a quienes amamos. Pero este acto de amor y memoria nos enseña una lección fundamental. Toda puerta que se abre, por más sagrada que sea la intención, requiere un vigilante. El Día de Muertos es una celebración de la vida y un puente hacia el más allá, un recordatorio de que el amor es más fuerte que la muerte, pero también de que el respeto a lo invisible es la clave para mantener el equilibrio. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las tradiciones mexicanas. Bienvenidos a un viaje al corazón de Galicia, donde los bosques susurran leyendas antiguas y la niebla oculta secretos ancestrales. Aquí, la noche del 31 de octubre no se llama Halloween, se llama Samaín.
Es una noche en la que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve tan fino como el aliento en el aire frío del otoño. Una noche en la que las sombras literalmente regresan a casa. El Samaín es una celebración de origen celta, mucho más antigua que el Halloween que conocemos. Es un momento para honrar a los que se fueron, para sentir su presencia y recordar que la muerte no es el final, sino una transición. En cada hogar gallego, la tradición dicta encender una vela en la ventana, una pequeña llama solitaria, parpadeando en la oscuridad, que sirve como faro para guiar a las almas de nuestros antepasados de vuelta a su hogar por una noche. Es un gesto de amor, un puente de luz tendido a través del tiempo. Pero, como en toda vieja historia, hay una advertencia. En las aldeas más apartadas, en esas casas de piedra cubiertas de musgo, los mayores cuentan que hay que vigilar atentamente esa llama. Si la vela parpadea una vez, es el viento. Pero si parpadea 2 veces seguidas, no es un familiar quien se acerca a tu ventana. Es otra cosa. Para entender mejor este fenómeno, hemos consultado a expertos en el campo de lo paranormal. Nos explican que durante el Samaín, las líneas ley de la Tierra, esas corrientes de energía telúrica que cruzan el planeta, se intensifican drásticamente en regiones con una fuerte carga histórica y espiritual como Galicia. Es como si el propio planeta abriera un portal. Según los parapsicólogos, esta intensificación de energía no solo atrae a los espíritus de nuestros ancestros, también despierta y atrae a otras entidades errantes, almas perdidas que vagan sin rumbo y que, al ver esa luz en la ventana, no la interpretan como una bienvenida familiar, sino como una invitación abierta. Aprovechan esta guía lumínica para intentar cruzar el umbral y entrar en nuestro mundo sin permiso. No buscan recordar, buscan un refugio. La tradición oral gallega está llena de pequeñas señales, susurros de advertencia que han pasado de generación en generación para saber si quien responde a la llamada de la vela es un ser querido o un intruso. Prestad atención, porque estos detalles son cruciales. La primera señal es la propia vela. Si observas la cera derretida y ves pequeñas gotas de agua formándose sobre ella, como si estuviera sudando, es un mal presagio. Se dice que esas gotas son las lágrimas de las almas en pena, o peor aún, la condensación del frío antinatural que traen consigo. La segunda señal es más directa y mucho más inquietante. Si te asomas a la ventana donde está la vela y percibes una sombra en el exterior, una silueta oscura donde no debería haber nada ni nadie que la proyecte, debes cerrar las cortinas inmediatamente. Es una sombra sin cuerpo, un eco de algo que anhela volver a tener forma. Y la tercera, y quizás la más aterradora, es el sonido. No hablamos de los crujidos habituales de una casa vieja. Hablamos de golpes secos, aislados, en la ventana o en la puerta. Un solo golpe, luego silencio, y después otro. Son toques deliberados, una llamada de atención desde el otro lado. Para ilustrar el poder de estas creencias, hemos encontrado un testimonio que pone los pelos de punta. Se trata de una dramatización basada en el relato real de una mujer de una pequeña aldea de Lugo, quien vivió una noche de Samaín que jamás olvidará. Sonido de viento más intenso, un leve crujido de madera. Era mi primera noche de Samaín, sola en la casa de mis abuelos después de que ella falleciera. Encendí la vela como me enseñó. La puse en la ventana de la cocina, la que da al campo. Al principio todo estaba en calma. Sentía una paz extraña, como si ella estuviera conmigo. Pero pasada la medianoche, la llama de la vela se agitó violentamente 2 veces. Me acerqué, nerviosa. Miré hacia afuera y no vi nada, solo la oscuridad del campo. Entonces lo oí, un golpe seco en el cristal.
Me quedé helada. Pasaron unos segundos que parecieron horas y luego otro golpe exactamente igual y un tercero. Mi abuela siempre me decía, un golpe es el viento, 2 golpes son tus muertos que te saludan, pero si la sombra golpea 3 veces, hija mía, cierra todo y reza, porque eso significa que no viene a visitar, sino que viene a quedarse. Esa noche, la mujer no durmió. Se quedó en la otra punta de la casa hasta que salió el sol. Nunca supo qué o quién estaba al otro lado de la ventana, pero el miedo que sintió fue tan real y tan profundo que desde entonces en Samaín ya no enciende una vela. Prefiere dejar que sus ancestros encuentren el camino solos antes que arriesgarse a invitar a algo más. Historias como esta nos recuerdan la dualidad del Samaín. Es una noche para honrar la memoria, para celebrar el ciclo de la vida y la muerte y para sentir cerca a quienes amamos y ya no están. Es un acto de profunda conexión espiritual y familiar, pero también es una noche en la que las fronteras se difuminan, donde lo desconocido se acerca a nuestra puerta, atraído por la misma luz que encendemos para nuestros seres queridos. Y entre esas presencias que vagan en la oscuridad, algunas no recuerdan, no sienten, no buscan reunirse con nadie. Solo buscan un lugar cálido, un hogar, un lugar donde habitar. Así que la próxima vez que veas una vela en una ventana gallega durante la noche de Samaín, recuerda su doble propósito. Es un faro de amor para la familia y a la vez una baliza de advertencia ante lo desconocido. Un recordatorio de que, a veces, las sombras que regresan no son las que esperábamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del Samaín gallego. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. En la quietud de Japón, entre templos ancestrales y senderos de piedra que han presenciado el paso de siglos, existe una creencia profunda y misteriosa. Se susurra entre las sombras que en ciertas noches de otoño, cuando el velo entre nuestro mundo y el más allá se vuelve más delgado, los espíritus pueden ser guiados por una luz solitaria. Pero este viaje no es para todos. Si el camino del espíritu no está completo, si su alma aún carga con asuntos pendientes, puede que esa luz no sea un faro hacia el descanso, sino una atadura a este plano, condenándolo a quedarse entre nosotros. Bienvenidos a un viaje al corazón de las tradiciones japonesas, donde lo sagrado y lo paranormal se entrelazan. Hoy exploraremos la linterna del regreso, una costumbre que busca honrar a los ancestros, pero que, si no se realiza con el debido respeto, puede abrir puertas que jamás debieron ser cruzadas. La tradición es simple en apariencia, pero profunda en su significado. Durante el festival de Obon, las familias colocan una linterna de papel, conocida como chochin, frente a la puerta de su hogar. Esta luz cálida y titilante no es una mera decoración, es una invitación, un faro sagrado destinado a guiar a los espíritus de los antepasados de vuelta a casa, para que puedan reunirse una vez más con sus seres queridos por un breve periodo. Es un acto de amor, de recuerdo y de conexión que trasciende la barrera de la muerte. La luz les muestra el camino en la oscuridad, asegurando que no se pierdan en su travesía desde el otro lado. Pero, ¿qué sucede cuando la luz atrae a algo más que a los ancestros que esperamos? Aquí es donde la tradición se tiñe de advertencia. Los expertos en lo paranormal y los guardianes de estas antiguas costumbres lo tienen muy claro. El verdadero problema no es la luz en sí, sino lo que ésta puede revelar. El primer signo de que algo va mal aparece cuando la linterna, en una noche sin una sola brisa, comienza a moverse. Un balanceo suave,
casi imperceptible al principio, que se vuelve más insistente. Este movimiento antinatural es la señal inequívoca de que no es el viento quien la mece, sino una presencia. Una entidad desconocida está utilizando la linterna como un punto de anclaje, como un puente hacia nuestro mundo. Y es muy probable que sus intenciones no sean tan nobles como las de nuestros antepasados. Es en este punto donde la tradición revela sus reglas más estrictas, advertencias que se han transmitido de generación en generación y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser ignoradas. La primera y más crucial: si la linterna se cae al suelo por sí sola, no debes levantarla. Dejarla donde ha caído es un acto de reconocimiento. Significa que la entidad que la ha movido es demasiado fuerte o tiene una intención demasiado oscura, y al no tocarla, te niegas a interactuar con ella, rompiendo el vínculo. Levantarla sería como aceptar su invitación a un juego peligroso. La segunda advertencia es igual de vital. Nunca apagues la llama soplando. Apagarla con un soplido es un acto personal, casi íntimo. Se considera una afrenta directa al espíritu que está utilizando la luz, una forma de expulsarlo con tu propia energía vital. Esto puede enfurecer a la entidad, atándola a ti o a tu hogar, en lugar de simplemente dejarla seguir su camino. La forma correcta es dejar que la llama se consuma por sí misma o apagarla con un abanico. Un acto impersonal que corta la conexión sin provocar a la presencia. Y finalmente, la tercera regla concierne al final del ritual. Una vez que el período de bienvenida ha concluido, la linterna debe ser llevada a un río para que flote y se queme por completo en una ceremonia llamada Toro Nagashi, o debe ser quemada en un fuego controlado. Permitir que se consuma por completo simboliza el cierre del portal. La luz que guió a los espíritus de regreso ahora los guía en su viaje de vuelta al más allá. Dejar la linterna intacta o simplemente guardarla es como dejar una puerta abierta de par en par, una invitación permanente para que cualquier cosa que haya sido atraída por la luz se quede indefinidamente. Estas no son simples supersticiones, son protocolos de seguridad espiritual. Historias de familias que han ignorado estas advertencias abundan en el folclore japonés, sirviendo como cuentos con moraleja. Una de las más conocidas habla de la familia Tanaka, quienes una noche de Obon vieron cómo su linterna comenzaba a balancearse violentamente. Poco después cayó al suelo. El hijo menor, pensando que era una falta de respeto dejarla allí, corrió a levantarla. A partir de esa noche, fenómenos inexplicables comenzaron a atormentar la casa. Objetos que se movían solos, susurros en habitaciones vacías y una sensación constante de ser observados. Habían invitado a algo que no era un ancestro y ahora no sabían cómo pedirle que se fuera. Escuchemos el testimonio de Kenji, un hombre que vivió una experiencia similar hace unos años. Su voz, incluso ahora, tiembla al recordarlo. Era nuestra primera vez haciendo el ritual después de la muerte de mi abuela. Colocamos la linterna como manda la tradición. Todo estaba en calma, pero entonces la vi. La linterna no se balanceaba, se deslizaba. Lentamente se movía por el porche de madera, arrastrándose centímetro a centímetro hacia nuestra puerta principal. No había viento, nada. Era como si una mano invisible la estuviera empujando, como si alguien o algo quisiera desesperadamente entrar a nuestra casa. El miedo fue tan intenso que mi padre, rompiendo con todo, tomó un abanico y apagó la llama desde lejos. Nunca supimos qué era, pero esa noche cerramos todas las puertas y no volvimos a mirar hacia afuera hasta el amanecer. La historia de Kenji nos recuerda la dualidad de este ritual. Guiar a un espíritu es, sin duda, un acto noble, una hermosa muestra de amor y recuerdo que mantiene vivos los lazos familiares más allá de la muerte. Sin embargo,
En el vasto e invisible mundo de los espíritus, no todas las almas que vagan buscan la paz. Algunas están perdidas, otras están enojadas y algunas simplemente son malévolas. La linterna del regreso es un faro, y un faro no discrimina. Ilumina a todo aquel que se encuentra en la oscuridad. Por eso, el ritual debe realizarse con el máximo conocimiento y respeto, porque cuando enciendes una luz para guiar a un ser querido, debes estar preparado, pues no siempre es el espíritu correcto el que responde a la llamada. La próxima vez que veas una solitaria linterna de papel brillando en la noche japonesa, recuerda que no es solo una luz. Es una puerta, una invitación, un misterio. Y detrás de su frágil papel y su cálida llama, se esconde una verdad tan antigua como el tiempo. Hay que tener mucho cuidado a quien le muestras el camino a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del folclore japonés. Si te fascinan estas historias que se esconden entre la luz y la sombra, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, envíala a nuestro correo espiritusdeltiempo@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y unirte a este viaje al más allá, porque el tiempo no olvida y los espíritus tampoco.